Nos anunciaba antes de la pausa, tenemos noticias del gas y eso pues nos afecta a todos aquellos que tenemos ese servicio público en nuestros hogares. Se conoció el último informe de la Reserva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y sus números dejan pues en evidencia que el país tendrá que importar cada vez más gas para suplir la demanda local. Pero no solo eso, Sebastián, en el informe y en la rueda de prensa de la semana pasada, en donde se habló de esa famosa reforma tributaria que anunció usted aquí, que estaba planeando el Ministerio de Hacienda, también se dijo, entre otras cosas, además de aumentar el IVA y demás, que se le iba a quitar el subsidio a los estratos más bajos para el gas domiciliario. Sí, que se iba a quitar, o al menos que se iba a reformular el criterio para asignarlo. En una parte de la rueda de prensa, el equipo del Ministerio de Hacienda dice que ellos creen que son subsidios muy regresivos porque hay algunas personas que los reciben, pero que cuyos ingresos no justifican para que los den. ¿Cómo se va a hacer? Todavía no lo sabemos, Camila. Lo del viernes fue una cantidad de anuncios que todavía no tiene detalles, y déjeme darle un último dato que a mi parecer es preocupante de este informe anual de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En este momento, Camila, estamos importando más o menos entre el 13 y el 16% del gas que usamos nosotros para uso industrial y domiciliario. Según los datos de este último informe de reservas, a final del próximo año, a final del 2026, estaríamos importando el 30%, es casi un tercio de lo que tiene el país, y bueno, pues sabemos que eso se hará con más plata, con más gasto de bolsillo de las familias. Razón, nos acompaña hasta ahora la presidenta de Naturgas, el gremio de las gasificadoras en nuestro país, Luz Estela Murgas. Doctora Murgas, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Camila, un saludo especial para usted, para Sebastián, para todos los de la mesa y por supuesto para la audiencia. Gracias por la invitación. Este informe sobre las reservas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en donde dicen que vamos a tener que importar más gas para suplir la demanda local, ¿en cuánto le va a subir el precio del gas a los colombianos? Porque eso es finalmente lo que a uno le interesa, que el recibo del gas deba llegar o más caro o más barato. ¿Esto más o menos en cuánto le aumentaría el precio a la gente del gas domiciliario? Bueno, Camila, traer gas importado para abastecer la demanda de hogares, de comercio, de vehículos y de industrias inevitablemente impacta las tarifas del gas. Ya lo hemos visto al inicio de este año. Pero el incremento va a variar por cada zona del país, porque el incremento depende del volumen de ese gas importado que requiera la zona en específico. No es posible promediar un incremento nacional porque, como lo dije, depende del volumen que se requiera para cada zona. Por eso en febrero de este año hubo incrementos en el interior del país, en Cundinamarca, en Los Llanos, en Tolima, Huila, en el eje cafetero, pero no hubo, por ejemplo, en la costa atlántica, porque el mercado de esta zona requirió mayores volúmenes de gas importado. Pero hay algo que hay que compartirle a la audiencia que yo creo que en estos días ha pasado desapercibido, y es la guerra también de Israel y Irán y cómo eso va a impactar los precios internacionales. Porque el precio internacional del gas ha bajado, porque debido a la menor demanda de gas en los países del norte por el verano, las tarifas en esas zonas y el consumo ha bajado, y por tanto el gas importado ha bajado, y la tarifa en Colombia también empezó a disminuir más de lo que se cobró a principios del año. Pero hay que tener en cuenta que esos precios se pueden ver afectados por la guerra de Rusia y Ucrania y también por el conflicto Israel e Irán. Los ataques con misiles, Camila, están impactando infraestructura energética. En el caso de Irán, uno de los principales campos de producción de gas, que se llama South Pars, y en el caso de Israel, algunas refinerías. Pero miren esto, Irán es el tercer productor mundial del gas, la mayor parte de su gas se destina a consumo interno, sí, pero existe un temor de que Irán bloquee lo que es el estrecho de Hormuz. Es una vía marítima por donde se transita el 35% del gas natural licuado que viene especialmente de Qatar, que es uno de los grandes exportadores del gas del mundo, y si esa ruta se ve amenazada, los mercados van a reaccionar al alza con los precios por el riesgo de desabastecimiento, y eso va a impactar a Colombia y a los otros mercados que dependan de ese gas natural licuado. Por eso es que siempre hemos dicho, la verdadera seguridad energética de Colombia no puede depender de otros países, y lo que tenemos es que acelerar el desarrollo, por ejemplo, del proyecto de Sirius, y eso debe convertirse en una prioridad nacional para que podamos abastecer nuestro mercado interno como lo hacíamos desde hace 5 décadas.
Yo entiendo que usted dice no se puede decir exactamente cuánto le va a subir el recibo del gas a los colombianos, depende de la región y depende de esos choques externos como son el conflicto entre Israel e Irán o por ejemplo la falta de demanda de Europa que seguramente pues ya como entra el verano no necesita gas para la calefacción. Sin embargo, por lo menos en Cundinamarca, nosotros en Bogotá, a mí me subió el recibo 30% y a mucha gente que está en Bogotá el recibo del gas, que era el más barato de todos los servicios públicos, nos aumentó. Con lo que ustedes están pronosticando, ese aumento va a ser mayor. O sea, sí tenemos elementos de choques externos y cosas que están pasando internamente que sí o sí, no sabemos cuánto, nos va a subir el recibo. Y de hecho, la semana pasada ya salieron las nuevas cifras del gestor del mercado, que es la Bolsa Mercantil, que definen cuánto gas tenemos disponible para vender con firmeza. Esa firmeza es una cantidad fija y constante de suministro que es la que garantiza que haya continuidad en la prestación del servicio. Y el déficit de gas nacional que habíamos identificado el año pasado para del 2025 se agudizó, Camila. Pasó del 7.5% al 11% del total de la demanda nacional de gas. Y así sucesivamente se va a ir incrementando en los siguientes años. En el 2026 va a ser del 25%, en el 2027 del 29% y en el 2030 va a ser del 56%. ¿Y a qué nos obliga esa situación? Que para garantizar el servicio sin interrupciones nos toca sumar y traer gas importado y en lo que va corrido del año ya nosotros hemos sumado a esa alrededor del 4% del gas importado, es decir que estamos consumiendo del total de la demanda un 4% de gas importado con el impacto en las tarifas, pero resulta que el saldo restante o el gas restante que necesitamos, estamos asumiendo un riesgo importante porque estamos abasteciendo la demanda con una oferta que puede interrumpirse en cualquier momento, bien sea por condiciones climáticas, por operativas del sector eléctrico o por técnicas de algunos pozos. Para ser más precisa y que la audiencia nos entienda, hoy estamos garantizando el servicio con la producción nacional hasta donde nos alcanza, con gas importado y con un gas que utiliza el sector eléctrico y que tiene contratado y comprado ya el sector eléctrico, pero que por condiciones climáticas favorables que estamos viviendo, como es las cantidades de lluvias, no lo están usando para generación eléctrica. Pero cuando eso cambie, automáticamente vamos a tener que dejar de usar ese gas y el déficit no vamos a tener cómo suplirlo. Es como si uno llega a un edificio y va a parquear y el portero le dice a uno, parquee en el número 1 mientras que llega el dueño. Estamos hoy abasteciendo la demanda con un gas que tiene ya comprado el sector eléctrico, pero que por las condiciones climáticas nos está ayudando a suplir ese déficit que no alcanzamos a suplir ni siquiera con las cantidades de gas importadas. Hay algo que yo le he leído a algunos expertos que intuyo incluso que es más grave de lo que usted nos está diciendo, porque ya lo grave no sería tener que comprar gas más caro, sino el gas que se trae, entiendo que es GNL, que es gas natural licuado, y eso hay que regasificarlo para poder distribuirlo a todo el sistema de distribución nacional, pero que nuestra regasificadora, que es la de Cartagena, no tiene toda la capacidad para hacerlo. Quiero que nos explique ese cuello de botella cuando toque traer más barcos y de pronto no exista esa capacidad. ¿Cuál es ese escenario? Así es. Ahora no es solamente importante garantizar la molécula de gas, sino garantizar la infraestructura para poder importar ese gas. Porque la única infraestructura que tenemos es un barco que está parqueado en Cartagena, que tiene una capacidad de almacenamiento de ese gas natural licuado que utiliza el sector eléctrico, pero que tiene una capacidad adicional que puede ayudarnos a suplir estas necesidades de mercado doméstico. Pero no va a ser suficiente frente a estas cifras del déficit, Sebastián, y razón por la cual tenemos sí o sí que traer otras plantas, otros barcos que nos permitan importar mayores cantidades y poder suplir estas necesidades y este déficit que hoy estamos señalando. Esa primera infraestructura requiere de unas licencias ambientales para que esa capacidad adicional pueda ser utilizada. Y las nuevas infraestructuras también van a requerir de licencias ambientales y de consultas pruebas e incluso de permisos portuarios y autorizaciones por parte de la ANI. Si tenemos esa necesidad como país,
debemos focalizar los esfuerzos del gobierno en que esas autorizaciones se den a tiempo para que los inversionistas puedan tomar decisiones y traer esas plantas en el mediano y en el largo plazo. Pues, bueno. Pero también tenemos que, por ejemplo, garantizar y asegurar el proyecto que está por el Pacífico en Buenaventura, y también tenemos que garantizar y asegurar otra infraestructura de transporte interna. Pues, es decir, que para poder garantizar el suministro en los próximos años tenemos que enfocarnos en 3 cosas. Primero, acelerar Sirius, que es el proyecto que por sus magnitudes puede garantizar el suministro interno. Segundo, garantizar las nuevas plantas de regasificación. Para eso se requieren autorizaciones que deben agilizarse. Y tercero, garantizar las inversiones y los permisos para infraestructura de transporte. Pues doctora Moret, no, estamos contra reloj, y quizá una última pregunta de un tema que es igualmente importante, y agradeciéndole que nos haya acompañado. El viernes pasado, entiendo, el Tribunal de Cundinamarca le ordenó al gobierno, a través de una demanda que varias personas del sector energético habían puesto, que se apropien los recursos de los subsidios energéticos que no están apropiados. Cuéntenos bien eso, porque nosotros habíamos entendido que ya se habían pagado 7-8 billones hace unos días. Es un poco enredado, pero esta decisión, ¿qué implicación tiene? Creo que se fue la doctora Murgas, Camila. Pero sí, pues porque usted le dijo que era la última pregunta, usted ya la estaba despidiendo, Sebastián. Entendí que era la última, pero bueno, hay muchos temas, pueden ser más, pero pensé que era la última. Pero bueno, antes de la que retomemos, le quería contar eso. Se le ordenó, más que no hay plata, yo quería saber eso, de dónde saca la plata, que el Ministerio de Hacienda tiene que apropiar los recursos de los subsidios. Esa es una orden que se le dio al Ministerio, Camila. Sí, perdimos la comunicación con la exministra Murgas. Pero mire, sobre los anuncios de la reforma tributaria, que claramente es una reforma que no va a pasar, esto simplemente es un mensaje a los mercados y a las calificadoras de riesgo. ¿Usted cree para que 100% no pasa? Estoy segura que no pasa. Segura, ¿no? Segura. 100%. Pero mire, le hago la apuesta ya. Una reforma tributaria faltando menos de un año para una elección presidencial y unas elecciones de Congreso no pasa. Y con las movilizaciones que vimos ayer pues en el país, nada. Una de 3, 4. Bueno. No creo que yo no creo que pase absolutamente nada, pero sí creo que como es un mensaje que le están enviando a las calificadoras de riesgo, pero seguramente el siguiente gobierno va a tener que hacer una reforma tributaria, porque gobierno nuevo llega con reforma. Eso ya lo aprendimos. No hay bajar el gas. No, eso van a llegar con reforma seguro. Bueno. Eso llegan con reforma seguro, ya es nuestra tradición, y seguramente pues cogerán partes de esa propuesta que tiene el gobierno actual, que es quitarle los subsidios al gas domiciliario. Pero como esta decisión es para dentro de 10 días hábiles, y creo que ya recuperamos a la presidenta Murgas, esa es la pregunta. Creo que no me alcanzó a ir, se la repito rápidamente, sí, que nos aclare esa decisión. Claro, y digamos que esa pregunta es importante porque no hay plata. Entonces, cuéntenos de qué se trata esa decisión y qué va a pasar. Varias cosas. Entonces, lo primero es, sumado a lo que están mencionando sobre la reforma tributaria y el comentario de subsidio, la semana pasada tuvimos una reunión liderada por el Contralor General de la República, de la Nación, en el que también estaba el Procurador General, en el que estaba el Ministro de Minas encargado, estaba el Superintendente de Servicio Público, y me llamó la atención que el ministro Ávila de Hacienda, que estaba presente, señaló que el esfuerzo de pagar los subsidios de servicios públicos a las familias más vulnerables no es razonable ni sostenible en el tiempo, y que además comparó ese esfuerzo con el pago de los subsidios a la gasolina. Y yo sí creo que esos son dos conceptos totalmente distintos, que no son comparables, y no lo son porque el acceso a los servicios públicos es garantía de un derecho constitucional, que es el derecho a la vida digna, sobre todo a familias más vulnerables. Entonces, el pago de los subsidios es una obligación constitucional y legal, y la falta de pago de los subsidios afecta directamente a millones de familias que están en situación de vulnerabilidad. Miren, tener acceso al gas natural también es ejercer otros derechos básicos, como es la salud, la alimentación, la vida digna, y por supuesto no tener acceso profundiza brechas de desigualdad y perpetúa, a mi juicio, la pobreza. Pero la decisión del tribunal, que es de primera instancia, es importante porque ordena al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Minas a realizar todas las actuaciones tendientes a asegurar los recursos disponibles para el pago de subsidios del año pasado, que ya se pagaron, y también los del 2025, porque, Sebastián, los del año pasado se pagaron con recursos del presupuesto del 2025, con lo cual para este año no tenemos garantizado el 100% de los recursos en apropiación presupuestal.
y eso tiene que ser una prioridad, es lo que ordena la decisión del tribunal. Pero dos cosas adicionales que sirven además para los temas de salud que ustedes estaban hablando. El tribunal señaló que el Estado está jurídicamente obligado a garantizar la disponibilidad efectiva de los recursos y que no basta con la simple apropiación, que se requiere además que se ejecuten y se giren efectivamente. Y lo otro que también quiero destacar, que sirve también para otros sectores, es que el tribunal advierte que aquí hay un riesgo sistémico. Es decir, si los recursos no fluyen oportunamente, se afecta la viabilidad financiera de la cadena del sector energético y eso podría, por supuesto, comprometer el acceso al servicio. Así que yo creo que ahí es un llamado importante y quiero que me den una oportunidad para mencionar dos temas fiscales también adicionales que pueden afectar el servicio. Uno, la decisión de activar la regla de escape de la regla fiscal, y el segundo, el decreto de autorretenciones. Miren, la regla fiscal, lo hemos dicho, garantiza la sostenibilidad de la finanza pública y la confianza de los inversionistas, pero suspenderla puede generar también afectación en el costo del financiamiento del país. Y en este momento el sector del gas natural requiere acelerar inversiones en exploración para incrementar la producción interna de gas. Lo hemos dicho aquí, en infraestructura de transporte y en infraestructura de regasificación. Me preocupa también que ante un mayor gasto público se generen riesgos inflacionarios, porque la tarifa del servicio público domiciliario tiene uno de sus componentes el índice de precios al consumidor, y si se aumenta la inflación se puede impactar en alrededor del 50% de la tarifa final. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y para cerrar, no quiero desaprovechar la oportunidad. Miren, en este contexto de escasez de gas natural local, que nos obliga a sumar esa fuente de gas importado, tenemos que priorizar la continuidad del servicio. Y el incremento de la tarifa de autorretención en la fuente, que pasó del 1.8 al 4.5% para la producción y distribución de gas, va a afectar la liquidez de las empresas prestadoras y, por supuesto, en un periodo donde se necesitan tener mayores inversiones para incrementar la producción nacional. Pues es la presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas, hablándonos de la situación de ese producto que nosotros igual consumimos dentro de nuestras casas a diario. Doctora Murgas, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, y pues ojalá las cosas se puedan enderezar un poco más respecto al tema del gas en el país. Un saludo especial. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz tarde. Son las 11 de la mañana, 43 minutos. Nosotros hacemos una pausa y regresamos porque vamos a hablar precisamente de lo que afecta también el suministro del gas, lo que nos estaba diciendo la doctora Murgas sobre el conflicto entre Israel e Irán, que se generó por cuenta del ataque que les mencionamos el viernes de la semana pasada, le propinó Israel a Irán, y ya Irán respondiendo y generando una escalada de violencia aún mayor en el Medio Oriente. Hacemos una pausa y regresamos con ese tema. Estás escuchando Blue Radio.